Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos como todos los domingos a través de la mejor, la 92.5, en este día de retos, como siempre, llevando a todos ustedes información de interés en todos los sentidos. El día de hoy, información de salud, que es muy importante, porque sin salud, pues, imagínense usted, no podemos hacer absolutamente nada. Nos tenemos que cuidar, tenemos que estar bien informados y cuidarnos muchísimo. Por ello, hemos invitado para hablar de dos temas súper importantes de salud que hoy por hoy, pues usted ha escuchado, ha leído sobre el COVID-19, el incremento de COVID-19 en el país y sobre todo el incremento de los casos de dengue en la República Mexicana y aquí sobre todo en el estado de Nuevo León. Entonces es bien importante hablar de estos dos temas para saber qué es lo que tenemos que hacer, para tener información precisa. Por ello hemos invitado al doctor Michel Martínez. Él es médico internista e infectólogo de la jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y líder del programa COVID-19 del TEC Salud. Muchísimas gracias, doctor Martínez, por estar con nosotros. Bienvenido y muy buenos días. Hola, Leti. Buenos días. Y sí, de acuerdo, son dos temas importantes, sobre todo el de COVID-19, porque causó revuelo. Ajá. Esta nueva sugerencia a utilizar cubrebocas, que hay que dejarlo en claro. No es una medida mandatoria obligatoria, es una recomendación. Así es. Que algunas unidades hospitalarias la hemos tomado como una medida estricta para el personal que presta atención a distintos enfermos. Muy bien. Hablando del COVID-19, que pues sí nos preocupamos un poco, sobre todo por la información que surgió en estos últimos días del incremento de casos de COVID-19 en el país, y muchos refieren que es debido a que la gente está saliendo de vacaciones, regresa después de estar en lugares muy concurridos, aeropuertos, centrales de autobuses, hoteles y demás, y que pues es normal. ¿Cuántos casos tenemos comparado con el año pasado y si nos tenemos que preocupar demasiado o no tanto? Porque pues a veces la preocupación y el estrés nos lleva a enfermarnos más, doctor. Ya varios años que hemos tenido que enfrentar distintas oleadas de COVID-19 nos ha dejado claro que se va a presentar en dos picos. Ya. El pico invernal y el pico veraniego, por así decirlo. Ahora bien, comparativamente 2024 contra 2023, tomando en cuenta enero hacia junio, teníamos alrededor de 800 casos hospitalizados en 2023. Hoy en día, poquito más de 80. Okay. Hablando de Nuevo León. Okay. Entonces, queda claro que las variantes nuevas que han estado circulando, que son derivadas de Omicron, están contagiando a muchos, pero realmente enfermando de gravedad a pocos. Okay. Pero eso no exime, sobre todo en poblaciones de riesgo, adultos mayores, pacientes con algún grado de inmunosupresión, pacientes que estén hospitalizados, estén propensos a desarrollar una complicación por COVID-19. Okay. Y es en ellos en quienes debemos de montar estas medidas de prevención, como es el uso de cubrebocas, favorecer lugares ventilados, invitarlos a actualizar su esquema de vacunación y en el momento que empiecen con síntomas, inmediatamente buscar diagnóstico para que el efecto antiviral de lo que tenemos disponible hoy en día en México pueda ser efectivo. Pues extraordinario, doctor Martínez. Qué bueno que nos hace esta aclaración. ¿Podemos decir que esta es una nueva cepa de Omicron? Es una subvariante. Subvariante, ok. JN1, pero ya, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ha detectado algunas otras que han estado comenzando a circular, KP2, KP3, que pudieran desplazar JN1 y a algunas otras derivadas de Omicron, como lo hemos visto. Y ahí estriba el por qué las vacunas. Mucha gente dice, ¿para qué me pongo la vacuna si no va a evitar que me enferme, que me infecte? Bueno, entendemos al menos para COVID que las vacunas están diseñadas para evitar las formas graves de COVID y secuelas de COVID como sería el long COVID o COVID largo. O sea, esa es la finalidad de las vacunas hoy disponibles. Ok, muy bien. En cuanto a vacunas, la recomendación también, porque pues bueno, el gobierno federal
está disponiendo y se está aplicando, porque es las únicas vacunas que tenemos a disposición gratuitamente a través de la Secretaría de Salud de las diferentes entidades, pues 3 vacunas, que es la Sputnik, que es Abdala, la cubana, Sputnik rusa y Patria, la mexicana. En cuanto a estas 3 vacunas que están disponibles gratuitamente, ¿qué seguridad y eficacia tienen? Ok, hablando en términos de seguridad, hay documentación para las vacunas de que son seguras. No van a causar efectos adversos que sobrepasen el beneficio que puedan otorgar las vacunas. Okay. Eso sí estamos claros. Donde está la controversia es en cuanto a la eficacia. ¿Por qué? Por su diseño y confección. Fueron estas plataformas llevadas a cabo con el modelo original de COVID, el modelo ancestral, y algunas de las primeras variantes que hubo de COVID. Estamos hablando la película de hace 2-3 años, que no sabemos cuál vaya a ser la eficacia hoy en día. Lo que sí hemos visto a través de modelos donde muchos pacientes a lo largo de estos 4 años de pandemia se enfermaron de las primeras variantes y luego se enfrentaron a otras, esa protección natural sí les confirió protección contra esas nuevas variantes. Por ende, se espera que aún y que sean basadas en el modelo original de COVID o primeras variantes, puedan dar algo de protección contra estas nuevas cepas o variantes de COVID. Okay. Entonces, mi mensaje sería, a ver, en México tenemos por el sector salud las que mencionaste, Abdala, Patria y Sputnik. Por el nivel privado disponemos Pfizer y Modernas actualizadas monovalentes. Okay. La invitación sería, si está dentro de tus posibilidades poderte aplicar una vacuna con plataforma de RNA mensajero, hazlo. Que son las Pfizer y Moderna. Okay. Pero si no se puede, ve y busca una de estas vacunas que ofrece el sector salud. Muy bien, perfecto. Entonces, si usted las puede pagar, cuestan como $1,000, ¿verdad? 1,000 y piquito, algo menos, así. Menos ya hemos pesos. visto lugares con Okay. 750, 800 Oye, pues pesos. está bien, 750 y 850 pesos. Está perfecto. Doctor, ¿es una vez al año estas vacunas? Porque esto no nos ha quedado claro, ni la Organización Mundial de la Salud, ni nadie del sector salud oficial nos ha dicho cuántas veces nos tenemos que vacunar contra el COVID-19, ¿sí? Si es nada más una vez al año como el de la influenza o son 2 vacunas al año, ¿cuántas veces nos podemos vacunar? Y esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué sucede con aquellas personas que se pusieron hasta 10 vacunas ante el miedo, el temor que tenían? No 10, hasta 20. Sabemos de casos de gente que se puso hasta 20 vacunas de diferentes farmacéuticas. Ellos, es conveniente que se sigan vacunando o ya no. ¿Qué es lo que pasa? Y también con qué frecuencia. Ok, hablando de las vacunas con plataforma de RNA mensajero, me voy a basar en los lineamientos de la CDC. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el país que mayor experiencia tiene utilizando RNA mensajero. Población abierta general, actualizarse una vez al año. Nada más. Población con factores de riesgo, adultos arriba de 60, 65 años, que tengan algún grado de inmunosupresión, por ejemplo, pacientes oncológicos, hematológicos, trasplantados, pacientes que tengan alguna enfermedad renal o diabetes, hipertensión en descontrol, la recomendación es vacunarse cada 6 meses. 2 veces al año. 2 veces al año. Para la población vulnerable. Vulnerable. Ok. Población abierta, la invitación es al menos una vez al año, ponte la vacuna y vamos a estar bien. Y hay que estar al pendiente. ¿Por qué? Porque ya se acerca septiembre, estamos a un mes prácticamente, donde vamos a comenzar a tener noticias de la nueva actualización de vacuna de COVID contra las nuevas variantes que incluso estén circulando hoy en día. Ok. En septiembre empiezan a circular estas vacunas. ¿Las vamos a tener en el país? Sí, afortunadamente, como ya tenemos el registro ante COFEPRIS de las 2 plataformas de Pfizer y Moderna,
teóricamente la expedición de la nueva licencia debe ser más rápida. Por lo tanto, si en Estados Unidos estén disponibles a partir de septiembre, nosotros hablaríamos de tenerla alrededor de octubre o principios de noviembre, tal y como ocurre con influenza. Ok, perfecto, para estar bien al pendientes de, y cómo me voy a dar cuenta o cómo se llama esa vacuna con de esta nueva generación, pues, que ya está en los Estados Unidos o va a estar en Estados Unidos y aquí posiblemente la tengamos en octubre o noviembre. Aquí en México, ¿cómo la voy a buscar? Para fines comerciales no hay una claridad todavía. Seguramente será como influenza, donde venga COVID-19, vacuna Pfizer 2024, Moderna 2024. Ah, ok. Esa sería la manera de poderla etiquetar e identificarla. Ok, sí me estás poniendo la más actualizada. Ok, perfecto. Entonces eso siempre lo tenemos que observar y no están tan caras, no llegan ni a los $1,000 y esto es extraordinario. Ahora bien, los niños y niñas, hay algunos niños y niñas que padecen de asma, por ejemplo, y que también están dentro del grupo de riesgo. En el país no hay vacunas para ellos, ni siquiera de los laboratorios privados, ¿verdad? Es correcto. Los grupos etarios de recién nacidos, 3, 5 años, no hay todavía en el país una autorización para una vacuna con esa dosificación especial para ellos. Okay. Como sí encontramos en Estados Unidos, que tanto en la plataforma de Pfizer como de Moderna hay para niños de edades más pequeñas por debajo de 5. Ok, entonces aquí la recomendación es que si pueden ir, por ejemplo, pues a la frontera, pues a McAllen, a Laredo, a pues las ciudades tejanas más cercanas a nuestro país y a nuestra ciudad, que vayan y los vacunen allá. ¿Es correcto? Esa es la indicación. Y también se las van a vender, no es gratuito como antes, se las van a vender porque ya no estamos en esa fase de emergencia, ¿sí? Y bueno, pues esto es con respecto a la COVID-19, no tenemos por qué alarmarnos entonces, solamente cuidarnos. Es correcto, no hay datos de alarma. La indicación del uso de cubrebocas está destinada para centros de salud, clínicas, hospitales y a manera de recomendación a la población cuando vayan a someterse a trayectos o lugares muy concurridos con pobre ventilación, como serían los aeropuertos, terminal de autobuses, los escuelas, camiones, los cines, etcétera. Y sobre todo, una medida que debe cobrar fuerza en aquella población que se identifique como vulnerable. Muy bien. Tenemos que dejar de ir a trabajar. ¿Cuánto tiempo es lo recomendable en que tenemos que guardarnos en casa sin tener contacto, incluso ni siquiera con la gente de la familia para evitar el contagio? ¿Cuántos días son? Esa es muy buena pregunta. Hay una discrepancia a nivel de empresas, a nivel de lo que dicta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por parte del IMSS, 3 días. Y ahora la recomendación que haría es, ok, 3 días de reposo, 3 días de incapacidad, pero vas a regresar a trabajar por responsabilidad social, trae cubrebocas todo el tiempo para minimizar el riesgo que puedas llegar a contagiar a alguien más. Muchas empresas han determinado ya no 14, 10 días, no, 5 días y la incorporación con el uso de cubrebocas de triple capa o quirúrgico es más que suficiente para poder incorporarte. De triple capa o quirúrgico. El N... Distinto al N95. Muy bien. N95, que es la mascarilla de más alta eficacia, yo la destinaría en aquellas poblaciones extremadamente vulnerables, recién trasplantados, pacientes que tengan enfermedad oncológica bajo quimioterapia, radioterapia. Este tipo de población sumamente vulnerables, si está en sus posibilidades comprar mascarilla N95, adelante. Muy bien, perfecto. Entonces, esa es la recomendación. Lo ideal sería es que te guardes una semana. Yo prefiero mejor estar una semana y así pues evitamos andar contagiando a la gente. Es una cuestión de responsabilidad, ¿sí? Y de respeto también, como lo hacen en los países asiáticos. Hasta en una gripe común en los países asiáticos, pues te dicen no vienes a trabajar ni vas a la escuela para que no contagies a nadie. Es una cuestión de responsabilidad, pero esperemos ir creciendo en esa cultura para evitar contagios. Ahora bien, ¿algún día o se podría
o existe la posibilidad de que haya una cepa tan fuerte de COVID como la que tuvimos, o ya va a ser una enfermedad endémica? De momento estimamos que va a ser endémica, pero siempre va a estar la posibilidad que ocurra una mutación a través de sus antígenos de anclaje, de fusión del virus, que lo hagan más virulento, más patogénico, o sea, que tenga una mayor capacidad de generar enfermedad grave. Okay. Eso siempre va a existir. También es cierto, hablando de biología, entre más rápido mute un virus, más posibilidades hay de que en algún momento ocurra una mutación que le confiera resistencia a los antivirales disponibles y evasión a las vacunas disponibles. Muy bien. O sea, creo que COVID llegó para quedarse, similar a influenza. Muy bien. Que la conocemos desde el 1914, 18 y sigue estando igual con nosotros año tras año. Ok, y esperemos que se quede igual el COVID, ¿verdad? Que no vaya a haber una mutación que nos ponga otra vez en vilo. Se trata de que estemos bien. Muy bien, en el caso, por ejemplo, de la gente que tiene COVID, que está con los síntomas de temperatura, dolor de cuerpo, no sé, a lo mejor pierden otra vez los sentidos del olfato y del gusto. Hay algunos antivirales que pudieran, pues, hacer más corto la enfermedad o eliminar ciertos síntomas de COVID-19, ¿y cuáles son? Sí, primeramente identificar quiénes tienen indicada la prescripción de antivirales. Okay. Nuevamente, población vulnerable. O sea, los antivirales no son para todos. Okay. Si estamos ante un adulto entre sus 20, 30 años que está vacunado, que tiene síntomas leves, no tiene indicación de antiviral. Okay. Sería, por ejemplo, otra vez, el paciente que está en quimioterapia, que está en radioterapia, que fue trasplantado, que tuvo algún grado de inmunosupresión, que tiene alguna otra enfermedad de base, o pasa de 60, 65 años, tiene una indicación antivirales. ¿Cuáles disponemos en México? 2. 3. Molnupiravir, lo que sería el Paxlovid y el Remdesivir. Okay. De estos, uno es intravenoso, Remdesivir, lo cual logísticamente lo hace difícil, elevando el costo, tener que monitorizar efectos adversos a nivel de hígado, riñón, lo hace complejo. Los otros orales, Molnupiravir, tiene una reducción de riesgo de apenas un 30%, comparado contra Paxlovid, que es de un 85-90%. ¿En Estados Unidos se usan los mismos antivirales? En Estados Unidos también los tienen estos. El problema en México es que obtenerlos es difícil porque están concentrados o acaparados por el sistema de salud público. Uno debe ir a una instancia dependiente del gobierno federal o alguna secretaría de salud estatales para llevar la prueba o hacerse la prueba, de estar positiva y de ser categorizado como población de riesgo, se le puede otorgar el antiviral. Okay. Ahora, muchas de estas dependencias trabajan lunes a viernes. ¿Qué pasa si el paciente ya lleva 2 días, hace el diagnóstico para el viernes, pasa el fin de semana y hasta el lunes, cuando ya pasaron los primeros 5 días, que es donde tiene su mayor potencial de eficacia, han pasado? Okay. Ese es el otro pendiente. No lo voy a encontrar en farmacias, entonces. Exactamente, es el otro gran pendiente. ¿Cuándo van a estar a disposición estos antivirales y bajo qué mecanismos se van a poder obtener en cualquier farmacia? Ok, qué bueno que lo aclaras, sí, porque qué lástima que tengas que ir al IMSS o a la Secretaría de Salud o cualquier centro de salud para obtener un antiviral. Diagnóstico, ahorita que hablas del diagnóstico, ¿hay suficientes pruebas? Tanto en el sector público como privado, para, los dispositivos para hacerte la prueba de COVID, porque por ahí se decía que no existían o que no había los suficientes. La respuesta es sí. Hablando del estado de Nuevo León en concreto, sí, el sistema de salud estatal tiene suficiente abasto en cuanto a pruebas diagnósticas e incluso no solamente rápidas, sino una plataforma con el laboratorio estatal por PCR o biología molecular. Pero además la incorporación, por ejemplo, de grandes cadenas de farmacias que tienen al lado su centro de consultoría médica, están ofreciendo las pruebas. Incluso me acuerdo que había modelos de drive-thru. Sigue esto disponible
Y creo que sí, o sea, no hay razón o limitante para decir, ay, no me hice el diagnóstico porque no encontré. Eso sí, no. Nuevamente, hoy en día, si tienes fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, diarrea, ve y hazte una prueba COVID. Ahora diarrea. También diarrea. Diarrea ha sido uno de los síntomas que ha vuelto nuevamente asociado con estas nuevas variantes. Pero ojo, ahorita en la temporada de verano, estos síntomas que describí fácilmente los puede dar otra patología que es dengue. Ah, ok. Que dengue sí nos está poniendo en jaque ahorita. Vamos a hacer la pausa, Doc, y ahorita seguimos charlando y vamos a hablar del dengue de nuevo. Estamos charlando con el doctor Michel Martínez, médico internista e infectólogo, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y líder del programa COVID-19 para el TecSalud. Vuelvo después de este corte. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le repito, estamos charlando con el doctor Michel Martínez, médico internista e infectólogo, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y líder del programa COVID-19 de TecSalud. Pero el tema, ya hablamos del tema de COVID, ya el doctor nos dio toda la información. Hay que cuidarse, pero no alarmarse, no caer en el pánico. Esto es bien importante, ¿sí? Nada más cuidarnos mucho, por favor. Tenemos menos casos de COVID grave que el año anterior. El año anterior teníamos muchísimos más. Ahorita estamos en ese sentido relajados, ¿sí? Pero en el tema que sí nos tenemos que preocupar y ocupar es en el del dengue. Ahí sí los casos se han incrementado exponencialmente, las lluvias continúan, el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, pues va a seguir proliferando. Yo creo que los próximos 2 meses, 3 meses todavía más del año, y nos tenemos que cuidar. ¿Cuántos casos, el incremento del dengue, doctor, aquí en Nuevo León? Ok, el registro hasta la semana epidemiológica 28, que compete la última semana de junio, primera de julio, comparando contra el 2023, en Nuevo León, por ejemplo, llevábamos en 2023 93 casos. Ahorita estamos poco más de 150 casos. Wow. Pero a nivel nacional, que eso engloba los estados donde se prolifera más el mosquito vector Aedes, se habla de un incremento de 300 o hasta 400% el número de casos. Wow. Ahora, también viene un problema. Temporada de verano, alta movilidad de personas, que uno dice, oye, pero no vivo en una zona que no tiene dengue. Sí, pero viajaste a una zona que sí uh-huh. Y regresas y puedes transmitir. Ahora, los mosquitos de nuestra área pueden fácilmente propagar esta enfermedad viral dengue. ¿De persona a persona se puede transmitir? No. Es que esa persona que está enferma lo pique el mosquito y Exacto. Luego venga y te pique a ti. Pertenece a un grupo de infecciones virales denominadas arbovirus, que significa enfermedades virales transmitidas por vector, en este caso mosquito. Se necesita un mosquito. Ah, okay. ¿Qué pasa con el mosquito? Ese es otro factor. Se ha adaptado. El mosquito puede prevalecer en zonas más cálidas, como nuestra área. No necesita tanto de zonas húmedas. Y puede proliferar a lugares con mayor altitud, como Ciudad de México o el Estado de México, incluso la ciudad de Toluca, han visto proliferación de mosquitos transmisores de dengue. O sea, el mosquito se ha adaptado a cualquier área y situación meteorológica y geográfica. Y la otra que tiene un impacto es el cambio climático. O sea, venimos nosotros de tener 2 años de sequía, ahora tenemos suficiencia en agua uh-huh. o demás. Uh-huh. Y eso va a seguir. De hecho, en estos días pasados ha estado lloviendo en Nuevo León, en Monterrey. Bueno, eso va a permitir que el mosquito siga proliferando. Ok, perfecto. Los síntomas para que la gente los identifique, porque hace un momento nos dijiste algo bien importante. La gente puede confundir el COVID con el dengue y viceversa, por la diarrea que ahora está presentando el COVID-19. Sí, que anteriormente no te daba diarrea y ahora sí te puede dar diarrea. Los síntomas para evitar la confusión y si hay pruebas para detectar el dengue, si tengo dengue o tengo COVID, ¿cómo me doy cuenta? Ahí va. Síntomas de dengue, nuevamente, dolor de cabeza, fiebre,
dolor muscular, Ujú. dolor articular. Ujú. ¿Cómo pudiéramos diferenciar? Bueno, el dolor de cabeza se acompaña de un dolor retroocular, o los pacientes se quejan mucho que traen algo o sienten algo Me detrás duele de los detrás ojos. de los ojos, que comúnmente dices eso. Eso pudiera ayudar a distinguir un poquito con COVID, por ejemplo. Ujú. Y lo otro, el dolor muscular, incluso dolor óseo. Antes esta fiebre se le denominaba la fiebre quebrantahuesos. Ya. Eso es un dolor muscular muy, muy extremo. Ujú. También estar al pendiente a manera de datos cutáneos, la presencia de un puntillo rojizo. Ujú. Habla de petequias, Ujú. que no es más que la extravasación, que las plaquetas y otros elementos de la sangre se salen de los vasos sanguíneos Ok. y se forman pequeñas puntos rojos. Ronchitas. O al cepillarse, sangrado fácil de encías, o en las mujeres que les toca el periodo, que vean que su periodo menstrual es muy abundante, pudiera contribuir como síntoma o signo de dengue. Ok. Las personas que tienen problemas de circulación o varices son grupos de riesgo. No como tal, Ok. población de riesgo sería extremos de la vida, recién nacidos, adultos, pero yo creo adultos que sobrepasen de los 70 años, Ujú, ujú. y nuevamente gente que tenga problemas, sobre todo hematológicos a nivel de glóbulos rojos, plaquetas, Ya. serían poblaciones de riesgo. Mencionabas hace rato las pruebas. Sí, sí hay Ujú. pruebas, pero ahí sí quiero puntualizar algo. No están disponibles de manera tan fácil como las de COVID. Ya. Y hay que saber el tiempo. Por ejemplo, sabemos que para COVID, en el primer día de síntomas, una prueba rápida, que es la prueba de antígenos, puede estar negativa hasta en un 50-60% de veces, pero que si te esperas al tercer día, aumenta la sensibilidad a un 75-80% de que esté positiva la Ujú. prueba. En dengue hay que saber en qué momento. Si está dentro de los primeros 5 días de síntomas, la única prueba que te va a dar positiva es una prueba molecular, donde se detecta al virus en sí por pruebas moleculares. ¿Y cómo se hacen esas? Son en sangre y en orina, que también es un panel denominado Trioplex que busca dengue, zika, chikungunya, porque así se confeccionó. Ujú. El problema es el costo. Ah, son muy caras. Son muy caras y pocos centros en la ciudad Ajá. los procesan. El hospital universitario Ajá. tiene este sistema de detección, pero es para los primeros 5 días. Si estás entre el día 5 y 7, hay detección del antígeno, como la prueba de COVID, pero se llama NS1, pero es a partir del 5º, 7º día que comienza a estar positivo. Y finalmente, las pruebas de anticuerpos, el anticuerpo IgM, que habla de infección reciente, comienza a estar positivo a partir del día 7, 8, 9 No, del cuadro. Ya para qué. El tratamiento para el dengue en específico, porque hay mucha gente que dice, no, pues de qué me sirvió ir al doctor si nada más me dio paracetamol. Voy a decir algo como decía mi abuelo, que hay enfermedades que se curan con ajo y agua, porque tocan de aguantarse, y la otra palabra no De la voy a joderse. Dani, ya lo dijiste. Tratamiento, como bien lo dices, sintomático. Hay que ir a los síntomas, pero ojo, en dengue, si hay sospecha de dengue, sí creo que es una enfermedad que tiene que estar guiada de médicos, y médicos que tengan conocimiento de dengue, por lo siguiente. Prácticamente es paracetamol y se acabó. Si damos analgésicos, como estos que La aspirina. damos, aspirina, naproxeno, ketorolaco, para el dolor, para la inflamación y demás, podemos exacerbar el riesgo de sangrado. Wow. Entonces, sí tomar precaución con qué medicamentos para los síntomas vamos a estar tomando. Ok, hay que ir, ¿con qué tipo de médicos me voy a atender el dengue? ¿Con un médico general, con un médico internista, con un infectólogo que realmente me atienda bien? Y si también, la otra pregunta, la mayoría de los médicos saben el protocolo a seguir. Debiéramos de saberlo, siendo que somos un estado con circulación de dengue. Los médicos capacitados va desde el médico familiar, médico internista, infectólogo. Esas serían como que las principales esferas de médicos que pueden dar atención oportuna a este padecimiento. Perdón, los pediatras también y geriatras. Pediatras y geriatras. En el caso, por ejemplo, de los pequeñitos, de los niños de 1 año, 2 años, 5 años,
¿se pueden considerar grupos de riesgo? Sí, sobre todo recién nacidos o población antes de los 3 años. Recordar que es una entidad viral que condiciona fiebre muy alta y que en este grupo de edad están en riesgo incluso de crisis convulsivas. Ya. Ahora, con ellos no se puede interactuar, no se le puede preguntar, oye, ¿qué síntoma tienes? ¿Cómo estás? ¿Desde cuándo? No. Ahí es mucha exploración física, sospecha clínica y ampararse con laboratorios de sangre, donde una particularidad de dengue. Dengue condiciona una disminución, no siempre, pero buena parte de los casos, de disminución de las plaquetas. Okay. Si tengo un paciente que trae datos de infección por laboratorio, una biometría hemática, y aparte las plaquetas van en descenso, o hay una discreta elevación de las enzimas hepáticas, hay que sospechar en dengue en esta temporada. ¿Hospitalización requieren? No, hay criterios clínicos para valorar esto. ¿En qué momento me debo de preocupar para, no sé, la posibilidad de que me internen, de hospitalizarme para salvar mi vida? Voy a profundizar un poquito del cuadro de dengue. ¿Qué hace dengue? Dengue, que antes se decía como que el dengue hemorrágico y tal, no es que te desangres, no es que haya un problema en tus células sanguíneas, no. A nivel de tus vasos sanguíneos, que imaginemos que son como tubos, se vuelven porosos, permeables y se escapan por ahí las plaquetas principalmente. Esto también extrae líquido que está dentro, debiera estar dentro de los vasos sanguíneos hacia un espacio que está entre las células y los vasos sanguíneos. ¿Cómo se denomina? Tercer espacio. Y los pacientes se comienzan a congestionar, sobre todo en estructuras del cuerpo que envuelvan órganos. Pulmones en el espacio pleural, abdomen en el espacio peritoneal, hueco pélvico también espacio peritoneal. Entonces los pacientes se comienzan ligeramente a hinchar, comienzan a perder líquidos. Ya. Se ven que están llenos de líquidos, pero realmente dentro de los vasos sanguíneos no tienen líquidos. Ok. ¿Hay tratamiento para contrarrestar esto? Desgraciadamente no hay un antiviral específico contra dengue, el tratamiento sigue siendo sintomático, pero ya en una fase de hospitalización tenemos que monitorizar bien qué tanto líquido entra en el paciente, qué tanto líquido extraemos del paciente. ¿Diuréticos? En algunas ocasiones se puede utilizar diuréticos, sobre todo si hay compromiso cardíaco o mucho líquido a nivel pulmonar, pero siempre guiado de otros parámetros clínicos como es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación y otros. Muy bien. Un paciente con dengue grave, ¿cuánto tiempo puede estar en el hospital? Nos ha tocado casos que pueden estar desde 3 días y presentar una recuperación rápida, a casos donde pueden estar 14, 21, 28 días, dependiendo de la afección en órganos. Si tienen derrame pleural, si tienen derrame abdominal o pélvico, pueden tardar un poco más. A esas personas que llegan a esa gravedad por dengue, ¿hay secuelas después de aliviarse? Sí, de hecho, dengue puede condicionar un síndrome de fatiga crónica. Esto es, el virus se fue, el paciente está recuperado, está en su casa, pero te dice, estoy cansado, no puedo recuperarme, no puedo concentrarme. ¿Cómo ocurre con COVID también? El denominado COVID largo, que son secuelas donde el cuerpo sigue estando en una fase inflamatoria persistente, no tan exacerbada, pero siguen estando con grados de inflamación. ¿Y ese tipo de secuelas se van eliminando con el tiempo? La mayor parte sí, sobre todo en aquellos que no tengan condiciones de vulnerabilidad, recuperarán ad integrum como estaban antes. Muy bien. Siempre nos dijeron durante el COVID, hablando de COVID, que nos alimentáramos bien, que tomáramos muchos alimentos con vitamina C para reforzar nuestro sistema inmune, respiratorio y demás. En el caso del dengue, ¿hay sugerencias de este tipo de alimentación o de ciertos alimentos que podamos ingerir o de beber ciertas cosas para evitar en la medida de lo posible enfermarnos? Sería la misma recomendación casi para cualquier otra enfermedad, donde tenemos que favorecer alimentos que no incrementen el grado oxidativo en el cuerpo. Esto es, alimentos de fácil digestión, de absorción y demás. Por ejemplo,
¿cuánto tiempo podremos tardarnos en absorber una ensalada contra unos taquitos de carnitas? Ay, qué rico. Okay. Pues una cosa nos va a tardar 1 hora y media, 2 horas, el otro nos va a tardar 12 horas. Ok, muy bien. Entonces, la alimentación, es decir, tener un sistema inmunológico bien o elevado, esto nos ayuda a poder sobrellevar el dengue o no enfermarnos de dengue también. También, y el ejercicio. El ejercicio, sí, la alimentación y el ejercicio, claro. Y bueno, está claro también de que hoy en día, según la encuesta nacional de salud del 2020, México es una población con alto grado de sobrepeso y obesidad, y está demostrado que para entidades virales es un factor en contra para resolver adecuadamente estos padecimientos. ¿Por la diabetes? O sea, hablando es puramente de obesidad, pero también diabetes. Una diabetes en descontrol, aquellos que nos escuchan, que tengan una hemoglobina glicosilada arriba de 7, no están en control, son población, por lo tanto, en riesgo para un desenlace no adecuado, tanto para COVID como para dengue. Ok, entonces son grupos también de riesgo o vulnerables. El diabetes, hipertensión, no controlados, obesos, obesidad, extremos de la vida e inmunosuprimidos por alguna condición como cáncer. Ok, muy bien. Si me lo permite, Doc, voy a hacer otra pausa y regresamos. Estamos charlando de temas importantes, importantísimos para todos y todas. El dengue, ¿sí? Cuídese mucho, por favor, porque van en aumento los casos de dengue y pues este mosquito va a seguir existiendo entre nosotros, al menos durante los próximos 3-4 meses, quizá, por las lluvias, ¿sí? Hasta septiembre, octubre, quizá, pero bueno, hay que cuidarnos bastante. Vamos a hacer la pausa y volvemos con más aquí en Retos. Por favor, ponga atención a todas las recomendaciones del doctor Michel Martínez. Él es médico internista e infectólogo, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y también el líder del programa COVID-19 para el Tec Salud, tema que ya lo abordamos al inicio. En el caso del dengue, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo? Porque también en nosotros a veces estamos esperando a que lleguen las autoridades incluso hasta fumigar adentro de nuestra casa y no es responsabilidad de ellos. Pero ¿qué tengo que hacer para evitar el mosquito transmisor o esta enfermedad? Pues primeramente diría entender por qué llamamos a la precaución, a estar atentos contra dengue, dando datos más concretos. Al día de hoy, el número de casos confirmados en el 2023 eran de 5,623 y este año es de 23,856. Wow. O sea, un incremento considerable. Sí, se triplicó. Entonces, partiendo de ahí, sí podemos hacer mucho. Por ejemplo, si tenemos cacharros, botes que almacenen agua y porque a lo mejor tengamos que hacerlo, ok, está bien, es válido, cubramos. No permitamos que el mosquito prolifere, deje sus larvas y luego de ahí salga a volar a otros lugares. Número 2, entender cuándo le gusta al mosquito salir, que es siempre al amanecer y al atardecer. De 6 a 8, 9 de la mañana, de 6 a 8, 9 de la noche. En ese momento, si tenemos que salir al exterior, procurar tener pantalones de mezclilla, por ejemplo, mangas largas, que en nuestro clima en Monterrey es imposible. Entonces, ¿qué podemos adicionar? El uso de repelentes. Si hay repelentes efectivos para alejar al mosquito, Aedes aegypti, pero deben de ser los siguientes. Aquellos que contengan una sustancia que se denomina DEET al 25% o más. Hay muchos en el mercado. ¿Tres veces C? No, dos veces. DEET al 25%. Okay. Porque en el mercado muchos productos, por ejemplo, que a base de citronela, productos naturales, que romero, que ahuyentan al mosquito, pero no tienen la eficacia comprobada que la tiene este producto. Okay. Ahora, si de plano por nuestro trabajo tenemos que salir al exterior, están en zonas con mucha vegetación, sí o sí, yo les pediría añadan a su ropa de trabajo una loción o spray de permectrina que ayuda a repeler al mosquito, pero ojo, por favor, no se la vayan a aplicar a la piel, es para la ropa. Ah, ok. A ver, otra vez, Doc.
Permectrina. Ok, perdóneme, pero es que lo tenía que anotar. Permectrina. Permectrina. Ok, eso es para la ropa. Para la ropa. ¿Y ese dónde lo consigues? Ese se consigue en lugares que tengan, por ejemplo, venta de artículos para casa. Yo los he llegado a ver. Ajá. Y en algunas tiendas de supermercado también lo llegan a tener disponible. Ok. O ahora, pues, por estas grandes compañías de envíos de productos en línea. No quiero dar nombres, pero ahí se pudiese conseguir. Entonces, eso se lo pones a la ropa, por fuera. Por fuera. Nunca a tu piel. Nunca a la piel. Ok, al pantalón, a la camisa, incluso hasta a los zapatos. Se pudiera agregar. A los zapatos o las sandalias que traigas, se lo pones por fuera y luego ya te vistes. Es correcto. Ok, y con eso no se te acerca. Con eso vamos a disminuir, el riesgo de ser picados. Nada más repíteme qué es lo que tengo que checar al momento de comprar un repelente de mosquitos. ¿Qué es lo que tiene que contener? Que contenga la sustancia denominada DEET al 25%. Al 25%. O más. De cualquier marca. De cualquier marca. Ok. Mientras tenga esto, DEET al 25%, ¿se lo puedes poner a los bebés también? Sí. Ajá. Es tolerable para población infantil. Ok, perfecto, sin ningún problema. Sin ningún problema. Eso sí va en la piel. Eso sí va. ¿Verdad? Entonces, oye, estas recomendaciones me parecen maravillosas, sobre todo porque hay mucha gente que tiene que trabajar al aire libre. Exacto. Entonces, la permectrina, esa se la tienes que poner a la ropa, no a ti, a la ropa. Eso, yo creo que ahí al momento de que la compras, ¿es un frasco? Es un frasco en especie. Ahí viene que es solamente para la ropa. Así es. Perfecto, muy bien. Y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para evitar. La limpieza es bien importante, la fumigación que podamos hacer en casa. Hoy por hoy hay muchos insecticidas en el mercado que son muy comerciales, no son inseguros para nuestra salud. Todo depende también de la cantidad y el tipo de insecticidas. Ya hoy en día, afortunadamente, aquellos que causan daño neurológico ya están fuera del mercado. Ah, qué bueno. Pero dije yo, me faltan con razón algunas neuronas. Pero estos ¿verdad? productos siempre puedan estar al alcance de niños pequeños y ellos pueden llegar a sufrir una intoxicación. Creo que lo más prudente sería acercarnos con alguien que tenga conocimiento de fumigación y llevar a cabo ciclos de fumigación. En casa. No fumigar a demanda, no. Mantener una fumigación que también nos permita mantener alejado a otros animales rastreros o voladores como mosquitos. Muy bien. Pues hay muchos en el mercado que dicen que no dañan la salud, que incluso los manejan como casa y jardín, ni siquiera las mascotas, y que son los más, digamos, menos dañinos para la salud del humano, ¿verdad? Nada más hay que tenerlo muy en cuenta. Vacuna. Por ahí leímos que Japón ya sacó una vacuna contra el dengue. Platícanos de ello. Sí, hay una vacuna denominada Dengvaxia. El dengue, la mayor parte de los casos están compuestos por 4 serotipos, 1, 2, 3, 4. Esta vacuna está diseñada para dar protección contra todos estos, pero ojo, la recomendación hoy en día es aplícatela si ya tienes conocimiento de que tuviste dengue o tienes por serología, esto de la medición de anticuerpos en sangre, la demostración de dengue. Aquellos que nunca hayan tenido dengue no se la tiene pueden recomendación. Muy bien, solo para aquellos que les haya dado, ya está aprobada por organismos internacionales. Es correcto. Sí, por la OMS. Ya. Ok, ¿y en México hay? Sí, también hay. Ok, pero en el sector privado, público. El sector privado. Nada más. Público todavía no. Ok, y esto es solamente para quien haya ya tenido dengue. Es correcto. Se llama Dengvaxia, con X. Con X. Dengvaxia, así se llama la vacuna. Si usted ya tuvo dengue, la puede conseguir esta vacuna. ¿Es costosa? Sí, estamos hablando de un precio por arriba de los 2,500 pesos. 2,500 pesos, pero vale la pena porque si te vuelve a dar dengue después de que te dio una vez, ¿qué puede pasar? Tus probabilidades de presentar un dengue grave son mucho mayores. Ok, entonces 2,500 pesos valen la pena, o 3,000 pesos, si ya te dio dengue,
busca esta vacuna, se llama Dengvaxia, es solamente para aquellos que ya les dio dengue. ¿Hay posibilidades de que exista alguna vacuna dentro de la información que tienes para la población en general, le haya dado dengue o no? Hay ahorita sí, hay corriendo, porque dengue es una preocupación a nivel mundial por parte de la OMS, de los patógenos que se le da seguimiento. Y sí, hay 2 compañías que están explorando la posibilidad de una vacuna también universal contra todos los serotipos y que sea de aplicación también universal. Ok, ¿va en avance esa vacuna? Va en avance, sí. Ok, ¿en cuánto tiempo calculas que esté? Los estudios de investigación se componen de 3 fases, van a fase 2. Uy, le falta algunos años. Algunos años. ¿Algo más que quieras agregar, doctor? Pues nuevamente, hacer un llamado, exhorto a la población a no estamos en alarma. Todas estas medidas, todo esto que estuvimos platicando es para prevenir lo que puede llegar a ocurrir. Hablando de COVID, porque si bien pareciera que Europa y Estados Unidos han alcanzado sus picos de transmisión, de contagios, como hemos visto en México, lo que se vio allá se refleja acá a las 3-4 semanas de distancia. Y que coincide en un periodo de alta movilidad en la población mexicana. Por eso llamamos, exhortamos a utilizar cubrebocas si estás en lugares concurridos, pobremente ventilados. Y hablando de dengue, tener en cuenta, sobre todo si te hallas en una zona donde haya una alta prevalencia de mosquitos, apégate a estas medidas, y si no fue COVID, tu fiebre y tu malestar, piensa que puede ser dengue. Muy bien. Pues ahí está, por favor, a cuidarse mucho del COVID, pero principalmente del dengue. El COVID está controladito, ¿sí? No hay por qué caer en pánico. El dengue sí, hay que cuidarnos muchísimo del dengue, por favor, porque eso es lo que va en aumento. Pues doctor Michel Martínez, muchísimas gracias. Agradecemos mucho toda esta información tan valiosa que nos acaba de proporcionar el doctor Michel Martínez, médico internista e infectólogo, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y líder del programa COVID-19 en el TecSalud. Muchísimas gracias, doctor Michel, y que tenga bien bonito día. Igualmente para ti y tu auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y gracias también a todos ustedes. Que tengan bien bonito domingo. Hasta mañana.